¿Has visto todas esas fotos de chabolas, cocinas improvisadas y gente indefensa con sus mascotas? Ahora echa un vistazo a esta pequeña habitación. ¿Sabes lo que es? Un dormitorio de bajos ingresos donde hasta 5 personas comparten el mismo espacio. ¿Puedes adivinar de qué país estamos hablando? Spoiler, no es un país de África, y tampoco está en América Latina. Todo esto ocurre en Luxemburgo, uno de los países más ricos del mundo. Parece increíble, ¿verdad? Pero es real. Aquí, casi 1 de cada 5 personas vive al borde de la pobreza. Mientras el país colecciona premios a la prosperidad y es sede de algunos de los mayores bancos del mundo, muchas personas apenas pueden pagar el alquiler a fin de mes. ¿Cómo ocurre eso en un lugar que nada en efectivo? Hoy, Bello Mundo te adentra en esta absurda contradicción y te desvela una cara oculta de Luxemburgo como nunca antes habías visto. Número 1. Situación y datos geográficos. Emparedado entre Bélgica, Francia y Alemania, el país está estratégicamente situado en una de las zonas más transitadas del continente. Es casi como tener la llave de las puertas comerciales y políticas de Europa. Y aunque solo tiene 2.500 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de la ciudad de Houston, en Texas, Luxemburgo esconde un impresionante contraste entre naturaleza, historia y modernidad. En el norte, encontrará colinas que parecen sacadas de un cuento de hadas, densos bosques y castillos medievales que aparecen en el horizonte como si el tiempo se hubiera detenido. Esta región es el Oestling, una continuación de las Ardenas, llena de senderos y paisajes que hacen olvidar el teléfono móvil. Ahora bajamos un poco en el mapa y llegamos a Gutland, la buena tierra. El nombre lo delata, es el sur del país, con campos fértiles, viñedos y ciudades vibrantes. Aquí es donde las cosas toman un giro diferente. El campo deja paso a los edificios modernos y a la bulliciosa capital. Hablando de Luxemburgo, sí, el país y la capital comparten el mismo nombre. Es una auténtica postal. Imagine una ciudad construida sobre acantilados, con murallas y fortificaciones que parecen gritar historias de siglos pasados. En cuanto a las estaciones, cada una ofrece un espectáculo diferente. El invierno aporta el clásico encanto europeo, con mercadillos navideños y luces por doquier. En primavera, los parques se llenan de color. El verano es sinónimo de festivales al aire libre, y el otoño tiñe de dorado el país, haciendo aún más cinematográficos los senderos y las colinas. Puede que sea pequeño, pero Luxemburgo es uno de esos lugares que dejan boquiabierto a cualquiera sin demasiado esfuerzo. Número 2. Historia. La historia de Luxemburgo es casi como la de un personaje de película que empieza de pequeño, pasa por altibajos, pero acaba en la cima. Todo empezó en el siglo X, cuando un conde llamado Siegfried compró un pequeño castillo en lo alto de una colina. Este castillo, las emblemáticas casamatas de Bock, fue la chispa que dio inicio a lo que más tarde se convertiría en el condado de Luxemburgo. Pero el camino hacia la independencia fue largo, y como todo en este pequeño pedazo de tierra, lleno de batallas e intrigas. Durante siglos, Luxemburgo fue el premio más codiciado de Europa. Francia, Alemania, España, Austria, todos querían un trozo. Su situación estratégica lo convertía en una rara joya del tablero geopolítico europeo. Quien controlara Luxemburgo dispondría de una fortaleza natural en el corazón del continente. Pero el gran punto de inflexión llegó en 1839. Tras años de disputas e intensas negociaciones, el Tratado de Londres reconoció finalmente a Luxemburgo como Estado independiente, al menos en parte. Esto se debió a que el territorio estaba dividido. La mitad permaneció con Bélgica y la otra mitad formó el Gran Ducado de Luxemburgo, un estado autónomo, pero aún bajo la influencia de los Países Bajos.
La plena independencia no llegó hasta 1867, tras otra crisis, esta vez con Prusia y Francia de por medio. El Tratado de Londres, sí, otro más, garantizó la neutralidad de Luxemburgo, consolidando definitivamente al país como Estado soberano. Y fue entonces cuando Luxemburgo empezó a escribir su propio destino. Número 3. Acero y banca. El país se lanzó a la siderurgia durante el siglo XIX, dejando atrás sus murallas medievales y entrando de cabeza en la revolución industrial. A principios del siglo XX, Luxemburgo figuraba entre los 6 mayores productores de acero del mundo y exportaba hasta el 90% de su producción para construir puentes en Francia y rascacielos en Estados Unidos. Pero, como todo en la vida, la era del acero empezó a perder impulso. La demanda cayó y Luxemburgo se encontró ante un abismo económico. Pero Luxemburgo no es de los que se rinden fácilmente. En lugar de insistir en una industria que mostraba signos de fatiga, el país hizo el movimiento más inteligente de su historia. Redobló la apuesta por el sector financiero. Y la ubicación del país ayudó, y mucho. Enclavado entre Francia y Alemania, 2 de las potencias económicas de Europa, Luxemburgo sacó partido de su sólida vecindad. Con instituciones estables, una economía en crecimiento y un nivel de seguridad envidiable, el país se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los inversores. Y, por supuesto, un sistema fiscal favorable también le ha dado un empujón. Luxemburgo prácticamente hizo un guiño a los multimillonarios del mundo y se convirtió en el niño mimado del sector financiero. Bancos, fondos de inversión, sociedades de cartera, todo empezó a brotar allí. Los tipos impositivos llegaron a ser tan bajos que el país rivalizó incluso con Suiza como paraíso fiscal. Y las cifras no mienten. En 2012, los beneficios de los bancos aumentaron un 42% en un solo año. El PIB del país, impulsado por el sector financiero, se disparó con él. La población también se sumó. Entre 2007 y 2017, Luxemburgo experimentó un aumento de población del 24%, algo poco frecuente en Europa. Hoy, con unos 600.000 habitantes, el país encabeza la clasificación del PIB per cápita con nada menos que $131.000, según el Fondo Monetario Internacional. Además, quienes viven allí disfrutan del salario mínimo más alto de la Unión Europea, unos 2.500 euros al mes. Es el tipo de salario con el que sueña mucha gente. Pero incluso con esa cantidad, ¿se puede seguir el ritmo de vida en Luxemburgo? Número 4. Pobreza. Cuando se piensa en la pobreza extrema, la que implica hambre y falta de saneamiento básico, Luxemburgo parece estar muy lejos. Pero la realidad es que la pobreza relativa y la exclusión social son problemas crecientes allí. En 2024, statistics.public.lu, el portal oficial de estadísticas del gobierno luxemburgués, reveló una cifra que sorprendió a muchos. El 20% de la población está en riesgo de pobreza. Si lo ponemos en cifras, estamos hablando de 108.000 personas que viven en esta situación en un país de solo 600.000 habitantes. Y aquí hay un detalle importante. Los que viven con el salario mínimo ya forman parte de este grupo. Statec, Instituto Luxemburgués de Estadística, señala que el umbral de pobreza en 2024 es de 2.247 euros netos al mes. Esto significa que cualquier persona que gane menos de esta cantidad se considera oficialmente con bajos ingresos. Y el problema es que, incluso ganando esa cantidad, la cuenta simplemente no cuadra. Según el propio Statec, el coste medio del mantenimiento de una familia en Luxemburgo ronda los 72.000 euros al año. Dividido entre 12 meses, supone un desembolso mensual de 6.014 euros.
En otras palabras, incluso alguien que gana el salario mínimo tiene que hacer frente a una diferencia asombrosa para llegar a fin de mes. ¿Y cuáles son esos gastos? Número 5. Vivienda y alimentación. El mayor villano del presupuesto familiar luxemburgués es sin duda la vivienda. El alquiler, el agua, la electricidad y el gas representan el 36% de todos los gastos. En términos reales, esto significa unos 26.000 euros al año, o 2.178 euros al mes. La alimentación también pesa. De media, las familias gastan 6.870 euros al año en comida y bebidas no alcohólicas. Esta cifra ha aumentado en casi 1.000 euros con respecto a los 2021. Y hay más. La ropa y el calzado cuestan unos 3.200 euros al año. La educación, para los que tienen hijos, añade otros 400 euros anuales a la factura. Solo los muebles, el mantenimiento de la casa y los electrodomésticos suman más de 4.200 euros al año. ¿Y el ocio? Las salidas, la cultura y esa cenita del fin de semana suman más de 4.000 euros al año. Si lo sumamos todo, está claro que el salario mínimo no cubre el coste de la vida en el país. La salida para muchas familias es compartir casas pequeñas o buscar alternativas en ciudades vecinas, cruzando cada día la frontera con Bélgica, Francia o Alemania para trabajar en Luxemburgo. Los trenes abarrotados, el estrés financiero y los recortes en gastos esenciales se han convertido en parte de la rutina. Algunas familias incluso se saltan comidas para que sus hijos no se queden sin comida o material escolar. Y todo esto en un país que muchos consideran un oasis financiero. Ahora surge la pregunta: ¿quién no puede permitirse todo esto? Número 6. Los sin techo. Parece surrealista, pero incluso en uno de los países más ricos del mundo, hay gente durmiendo en la calle. Sí, personas sin hogar en Luxemburgo. Mucha gente no tiene ni idea de que esta realidad existe allí, pero es mucho más común de lo que parece. ¿Recuerdas el vídeo que te mostramos al principio? ¿Aquellos hombres con el perro, acampados bajo un puente? Pues bien, esa escena fue grabada en el documental Pobres y sin techo en un país rico, producido por el canal franco-alemán Arte. La producción comienza justo en el corazón de la capital, bajo el puente de la Gran Duquesa Carlota. Allí, desde hace 7 años, 2 personas viven en tiendas de campaña, acompañadas de sus perros. Y créanme, no se trata de un caso aislado. Uno de los signos más claros de esta creciente desigualdad es el aumento de la búsqueda de comedores sociales, lugares que sirven comidas a bajo coste. O la solución es buscar refugios gestionados por ONG que distribuyen sopas a quienes no pueden permitírselas. Y quien piense que solo las personas sin hogar acuden a estos lugares se equivoca. Número 7. ¿Quiénes son los más afectados? El primer grupo que se resiente del coste de la vida en Luxemburgo es el de los extranjeros. Casi la mitad de la población del país está formada por inmigrantes que llegan en busca de mejores sueldos y una vida más estable. Pero cuando aterrizan allí, se dan cuenta de que la realidad es mucho más complicada. El coste de la vida es alto, muy alto, e incluso los que tienen un trabajo formal sienten el pellizco a final de mes. Muchos acaban trabajando en sectores que pagan poco, como la construcción, la limpieza y los servicios generales. Otros que no hablan luxemburgués, francés o alemán, tienen aún menos opciones y aceptan lo que les sale al paso. No es raro encontrar informes de familias inmigrantes que tienen que elegir entre pagar el alquiler o hacer una compra decente en el mercado. Algunos reducen sus comidas. Otros se trasladan a ciudades vecinas de Francia, Alemania o Bélgica, enfrentándose cada día a trenes abarrotados solo para llegar a fin de mes. Y si cree que esto se limita a los extranjeros,
se equivoca. Las madres y los padres solteros son los más afectados. Mantener un hogar en solitario, pagar las caras guarderías y hacer frente a todos los demás gastos no es fácil. Según fuentes de ONG, Luxemburgo encabeza la lista de países europeos con las tasas más altas de pobreza infantil. Algunas familias hacen todo lo posible para proteger a sus hijos del impacto financiero, renunciando incluso a la comida para que los niños tengan lo necesario. La situación afecta también a las personas mayores. Los informes de ATD Cuarto Mundo, una organización internacional que lucha contra la pobreza extrema y promueve la inclusión social, señalan casos de pensionistas que tienen que elegir entre pagar el alquiler o comprar medicinas. Algunos hacen trabajos esporádicos, otros recurren a donaciones de alimentos. Sí, incluso en uno de los países más ricos del mundo. Y no podemos dejar de lado a los jóvenes de hasta 24 años, sobre todo a los parados. En Luxemburgo, este grupo de edad se encuentra en una especie de limbo social. Los jóvenes menores de 25 años no tienen derecho a determinadas prestaciones asistenciales, lo que significa que, si no tienen trabajo ni apoyo familiar, tienen que valerse por sí mismos. Número 8. Política pública. El gobierno luxemburgués no se queda de brazos cruzados ante esta realidad. Hay ayudas a la vivienda, complementos salariales para los trabajadores con rentas bajas y un sistema sanitario bien estructurado. Además, Luxemburgo ofrece transporte público gratuito, una medida que no solo alivia el bolsillo de las familias, sino que también contribuye a reducir el tráfico urbano. Pero, ¿es esto suficiente? Las ONG y los expertos coinciden en que, aunque estas iniciativas ayudan, no hacen el trabajo. Vivienda social, escasas ante la explosión de la demanda. Cursos de integración lingüística, importantes, pero lentos e incapaces de llegar a todos los inmigrantes que más los necesitan. ¿Asistencia social? Burocrática, llena de detalles y a menudo desconocida para quienes realmente la necesitan. El resultado de todo esto es una parte significativa de la población viviendo a la sombra de los índices de riqueza, una realidad que no aparece en los rankings y listas de los países más ricos del mundo. Número 9. Futuro. ¿Y el futuro? Pues no parece prometedor. El coste de la vida en Luxemburgo no hace más que subir. La demanda de vivienda sigue siendo alta, y mientras algunos sectores se benefician, otros trabajan duro solo para pagar lo básico. La clase media, que antes tenía un respiro, se ve empujada cada vez más a una lucha diaria por la supervivencia. Sí, hay programas de vivienda social, pero el problema es que la oferta no sigue el ritmo de la demanda. Las listas de espera son largas, y los requisitos para conseguir una de estas plazas pueden ser una auténtica pesadilla, sobre todo para inmigrantes, ancianos y familias monoparentales. Mientras tanto, el mercado inmobiliario luxemburgués sigue en auge. Cada nuevo rascacielos de lujo que aparece trae consigo una nueva oleada de ejecutivos e inversores extranjeros. ¿Cuál es el resultado? Alquileres más caros y una ciudad que poco a poco se hace inasequible para gran parte de la población. Parece absurdo, pero en Luxemburgo, el lugar donde más dinero circula de Europa, los que menos tienen que luchar aún más para tener lo mínimo. Los expertos advierten de que, sin una reforma estructural enérgica y más inversión en vivienda social, la pobreza relativa seguirá creciendo, y con ella todos los problemas sociales, incluido el número de robos, que casi se ha triplicado en los últimos 3 años. Y si eso ocurre, la imagen de Luxemburgo como paraíso de prosperidad podría empezar a desmoronarse, revelando en última instancia que incluso el país más rico del mundo tiene sus grietas. Y así terminamos otro viaje, esta vez explorando los bastidores de Luxemburgo, el pequeño gigante de Europa que, tras el lujo y la prosperidad,
esconde una realidad de la que pocos se dan cuenta. Ahora quiero saber, ¿qué es lo que más le ha sorprendido? Hágamelo saber en los comentarios. Y si te gusta descubrir las verdades ocultas que se esconden detrás de destinos considerados perfectos, no dejes de seguir Bello Mundo. Aún nos quedan muchas historias sorprendentes y secretos que nadie te contará por explorar juntos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.